En esta nueva sección llamada Entre líneas vamos a estar discutiendo diferentes títulos de libros. El primero va a ser Capitalismo caníbal por Nancy Fraser. Nancy Fraser es una filósofa y crítica estadounidense que se enfoca mucho en lo que es feminismo, justicia social, crisis sociales y cómo todas estas crisis son generadas por el capitalismo. Para ella es importante mencionar en este libro cómo las desigualdades sociales, las crisis de razas, de desigualdades laborales, las ecológicas, cómo todo esto convergen y cómo el capitalismo es uno de los principales sistemas opresores. Bueno, para empezar, Fraser nos da un pequeño recorrido sobre lo que es el capitalismo. El capitalismo conceptualmente se entiende que es un sistema económico, social y político que busca la privatización de los medios de producción para la obtención de ganancias. Pero ella nos dice que este término está muy pequeño ya realmente para lo que significa el capitalismo, ya que nos menciona tres grandes problemáticas, que es el trabajo no remunerado de las mujeres, las crisis ecológicas y las crisis democráticas. Cómo estas tres afectan tanto al capitalismo, al capitalismo, cómo las atraviesa actualmente y qué es lo que tendríamos que hacer. Porque ella nos dice que estas diferentes esferas, el capitalismo las toma, pero no le da nada a cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que el capitalismo es un sistema que a largo plazo ya no se va a poder sostener. Entonces solamente está tomando diferentes esferas, pero que al final él no produce estas esferas y las toma y que las necesita para sobrevivir. Entonces una pregunta que ella nos hace es, ¿qué va a pasar con el capitalismo al futuro? Pero bueno, para empezar es importante mencionar cómo nace el capitalismo. El capitalismo viene del sistema feudal. ¿Qué pasa? Cuando el sistema feudal entra en crisis por las pestes, por problemas sanitarios, las crisis de los siervos, de que empiezan a rebelarse a sus sistemas, también a la expansión económica y de ciudades, es cuando este sistema colapsa y nace lo que conocemos como el capitalismo. Algo importante de mencionar es que el capitalismo se ha ido regenerando o ha ido cambiando a lo largo del tiempo para irse adecuando a lo que conocemos como ahora capitalismo neoliberal, que es el que nos rige ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la revolución industrial y es cuando el capitalismo se asienta, está en su mejor momento. ¿Por qué? Porque obviamente con las fábricas, las ciudades empiezan a crecer y las mercancías pues ya se pueden exportar a más lugares. Esto hace que el crecimiento económico sea pues muy bueno, pero claramente solamente para algunas personas de la población, ya que con esto mismo, cuando las fábricas se trasladan a las ciudades, pues el campo queda desprotegido y al quedar desprotegido las personas tienen que emigrar para poder tener un trabajo. Fraser nos explica que con todos estos cambios pues se vienen crisis sociales, ya que nace la clase obrera, donde eran explotados, y vienen las primeras crisis sociales, donde estos obreros luchan por mejores lugares laborales, mejores salarios, mejores jornadas, ya que ellos trabajaban de 15 a 17 horas los 7 días de la semana. Claramente no tenían ningunos tipos de seguros y esto hacía que sus trabajos pues a veces fueran muy peligrosos. Entonces ella nos explica cómo este sistema fue quitando y privatizando estos medios de producción por medio de la esclavitud, la colonización y el saqueo de tierras, porque claramente fue a sacar a los pueblos indígenas de todas estas tierras que ellos tenían para poder montar sus fábricas. Pero claramente todas estas personas, al verse privadas de esto, pues tenían que irse a trabajar a estas fábricas. Un ejemplo yo creo muy claro es cómo las artesanías antes de pasaban de generación en generación, ahora se vieron privatizadas y ya pertenecen a una persona y esta persona las crea. Obviamente los artesanos ya trabajan en estas fábricas, pero ya no les pertenece este medio de producción. Esto es a lo que se refiere un poco ella a cuando pues se les quitaron los medios de producción a las personas y cómo por medio de la violencia es que los fueron, pues ahora sí que los fueron pues aclimatando a sus nuevas realidades laborales. También es importante mencionar
que ella nos dice que cuando vienen todas estas crisis, ¿dónde están las mujeres? Bueno, pues a lo largo del tiempo las mujeres siempre han tenido esto que ella lo llama trabajo no remunerado. ¿Por qué? Porque a las mujeres se exige pues que ellas son las que tienen que estar en el hogar, las que tienen que mantener la casa limpia, cuidar a los niños, hacer la comida, cuidar al esposo. Pero todas estas tareas, ella nos explica que a lo largo del tiempo están invisibilizadas y que actualmente siguen invisibilizadas. Porque hay que recordar un poco que las mujeres trabajaban en las fábricas durante la Revolución Industrial, pero si las jornadas laborales eran malas para los hombres, para las mujeres y niños todavía era peor. ¿Por qué? Porque los hombres lo veían como que eran de su propiedad, entonces todavía las explotaban más. Hay que recordar que el sistema está hecho para que las mujeres pues estén oprimidas. ¿Por qué? Porque no tenían derecho al voto, no podían comprar cosas, no podían viajar, no podían hacer nada sin el permiso de su esposo. Entonces ellas estaban vistas únicamente para estar en el hogar, y a estas mujeres, las que trabajaban o querían rebelarse, se les veía como malas personas. Entonces teníamos como marketing, por así decirlo, de que la mujer buena era la que se tenía que quedar en casa con los niños, y las que eran lo opuesto pues eran malas mujeres, ¿no? Y que por eso había que castigarlas. Entonces, actualmente, no sé si lo sepan, pero el 24% del PIB nacional en México pertenece al trabajo no remunerado de las mujeres, a todos estos cuidados que hacen y que creen y consideran que tendrían que ser gratis actualmente. Entonces ella nos explica que el capitalismo es el primer sistema opresor hacia las mujeres, que está hecho para que las mujeres sigan generando y generando, pero que al mismo tiempo no se les reconozca por ello. Es por eso que a lo largo del tiempo las mujeres han ido luchando por tener mejor reconocimiento, por tener derecho al voto, igualdad en salarios, en poder acceder a puestos de poder igual que los hombres. Claramente estas luchas han ido evolucionando, pero actualmente podemos ver que siguen siendo problemas que muchas mujeres enfrentan día a día. También ella nos explica cómo esto vino una tendencia, obviamente con el consumismo, pues seguía creciendo, y nosotros cada vez necesitamos pues más dinero para poder ir al ritmo de lo que va, pues al ritmo de la expansión, ¿no? Entonces ella nos explica que se viene una crisis en donde las mujeres tenían que salir a trabajar y se crean los hogares de 2 salarios. Aquí las mujeres y los hombres trabajaban, pero ¿qué pasa? Pues queda descuidado el trabajo de cuidado de las mujeres. Es por eso que ella nos dice que ahora vienen las indígenas, descendientes afroamericanas a trabajar para reemplazar todos estos lugares, que tenían que limpiar, que cuidar a los niños, cocinar, pero claramente también son mujeres explotadas, porque por salarios mínimos tienen que hacer todos estos trabajos que las otras mujeres ya no pueden hacer porque tienen que ir a trabajar para generar, porque si no, no alcanza. Entonces justamente es lo que ella nos dice, esto es caníbal, porque es como una rueda que se va dando y al final seguimos, no va a haber fin, ¿no? Que no hay fin, y seguimos consumiendo y consumiendo, pero no vamos a acabar. También es importante señalizar, y lo que ella nos explica mucho, es cómo actualmente en las grandes corporaciones hay este marketing de que las mujeres tienen que retrasar la maternidad, porque claramente cuando una mujer está embarazada, tiene que cuidar a un ser vivo, pues no pueden seguir produciendo. Entonces esto no es una ganancia para las grandes corporaciones. Un ejemplo es Facebook, que Facebook, cuando ellos ya te contratan, tienen estos planes y te lo venden maravilloso, en donde puedes congelar tus óvulos, obviamente para que los retrases y los retrases, para que así sigas produciendo, pero al mismo tiempo te dicen si es una opción a futuro, porque obviamente necesitan que sigan teniendo hijos, porque son las personas que en el futuro van a seguir produciendo para ellos. Y se enlaza justamente con las corporaciones el siguiente punto que nos menciona Fraser, que es la ecología. Cómo las grandes corporaciones y el mismo capitalismo comen todo de la naturaleza, pero no le dan nada a cambio.
Ella dice que esta es una crisis muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos tomando y tomando de la naturaleza, pero la naturaleza ya no se puede regenerar al mismo tiempo que nosotros vamos consumiendo. Claramente esto tiene que ver con que ya somos demasiados, estamos sobrepoblados, pero al mismo tiempo porque las grandes corporaciones, esto sí, pues nos dicen que consumamos y consumamos más. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de esto que salió que, no sé si se acuerdan de que había termos, ¿no? Y salieron que termos reutilizables, porque era muy importante cuidar el agua y no gastar tanto en plásticos para que pues podamos cuidar el planeta. Claramente la gente empezó a comprar estos termos, pero ¿qué pasó? Que ahí vieron un potencial de ganancias y nos vendieron termos de todos los tamaños, colores, formas. Y ahora las personas tienen, no sé, 10 termos, yo creo, en sus casas, pero claramente no necesitamos 10 termos, porque con uno es suficiente, o 2 tal vez. Entonces hicimos lo contrario a lo que se supondría que eran estas medidas, ¿no? Que ya no estamos cuidando al planeta, al final pues seguimos consumiendo y al hacer esto pues seguimos afectándolo. Entonces, Fraser nos dice que tenemos que ser un poco más conscientes de qué le estamos dejando al planeta y cómo nos lo va a regresar. También ella nos dice que justamente va de la mano con las crisis democráticas. ¿Por qué? Esto se enlaza con los gobiernos, ya que es importante mencionar que los gobiernos son los encargados, o tendrían que ser los encargados, de darnos todas nuestras necesidades básicas, como el derecho a la salud pública, así como a todos los recursos naturales, como el agua, porque al final pagamos impuestos. ¿Pero qué pasa? Pues que las grandes corporaciones buscan privatizar todos estos recursos y nos hacen creer que eso está bien. Pero el gobierno, en vez de crear leyes o ponerle un alto a las corporaciones, pues al final están coludidos con ellos. ¿Por qué? Porque hacen leyes donde facilitan el acceso a las corporaciones para adquirir bienes o adquirir tierras. Un ejemplo muy claro es Coca-Cola, ya que Coca-Cola en lo que es Latinoamérica, Asia, aquí en México, en la zona en lo que es Chiapas, han creado fábricas en comunidades donde ya faltaba el agua y ahora estas comunidades se están quejando porque les montaron fábricas donde están privatizando este recurso y ya no hay agua. Pero claramente Coca-Cola pues trabaja con el gobierno y el gobierno no les pone un alto y es por eso que lo pueden hacer. Pero para darse una idea de cuánta agua consume Coca-Cola, por decir, para una botella de 1 litro de Coca-Cola requieren al menos de 2 a 3 litros de agua. Entonces ustedes imaginen cuánto necesita para crear toda la producción que hace al día. Es por eso que ella nos dice que esta crisis democrática no es solo que nosotros digamos vamos a votar, no, es involucrarnos en las decisiones, en exigir a nuestro gobierno que tiene que crear mejores situaciones de igualdad en lo que es los trabajos, en las casas, para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. También ella nos menciona mucho un ejemplo que para ella enlaza las tres ramas que ella menciona, y es con la pandemia de COVID. Ella nos explicó que aquí durante el COVID se vio muy marcado las crisis que enfrentamos, porque se vio como los gobiernos no estaban preparados para esto, y que justamente cómo salió a relucir toda la privatización de recursos que hay, tan solo en el sector privado de la salud, como si tú a veces no tenías un seguro privado, no podías acceder a este sistema, ya que el servicio público pues no se daba abasto o no alcanzaba. Tan solo las vacunas, ¿cuánto tardaron a llegar? Ella también nos explica que la naturaleza durante este periodo se pudo regenerar un poco, pero al final, cuando salimos de esta crisis, pues la gente empezó a consumir más y más y más, que realmente no entendieron lo que se tenía que hacer y cómo era importante pues cuidarla. Y otra cosa también es cómo se evidenció muchísimo que el trabajo no remunerado de las mujeres, ya que justamente a estar en casa, pues ahora tenían que
cuidar de su casa, pero al mismo tiempo tenían que seguir trabajando, y cómo esto para muchas mujeres no fue posible, ya que cuidaban o trabajaban porque no se podía hacer los dos, porque tenían a los niños en casa todo el tiempo, y cómo este trabajo se les seguía exigiendo que fuera gratis, cuando claramente requiere de mucho esfuerzo y mucha energía. Entonces, justamente con este ejemplo ella nos hace una pregunta: ¿qué va a pasar con el capitalismo? ¿Qué vamos a hacer nosotros con un sistema que al final sabemos que no se puede sostener? Porque un punto muy importante que ella nos dice es que el capitalismo no se puede sostener, porque se está comiendo de esferas, pero que no produce nada en sí, solo se las está comiendo. Ella nos dice que lo ideal sería llegar a un socialismo, pero no un socialismo como lo conocemos actualmente, sino un socialismo donde ya no haya corporaciones, donde el gobierno realmente sea para servir a la ciudadanía, y donde cuidemos la igualdad entre hombres y mujeres. Obviamente esto tal vez puede sonar muy utópico, pero es algo para considerar, que ella nos dice que es muy importante irlo considerando, porque al final, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, esto es a grandes rasgos de lo que trata el libro. Espero les guste, que se interesen por leerlo. Si ya lo han leído, pues que me den sus comentarios, y por aquí nos estamos viendo, y esa es la primera recomendación.